Análisis de la conducta de masas en los fenómenos mediáticos. ¿Qué es un fenómeno mediático? Bueno, un fenómeno mediático, tal como su nombre lo dice, es un hecho o un acontecimiento que tiene más alcance que los otros, y esto en los medios, que pueden ser televisión, radio, periódico, redes sociales, en todos los tipos de medios de comunicación, y básicamente este genera una tendencia, lo que hace que sea un fenómeno mediático. ¿Cómo podemos entender la conducta de las masas a través de la cultura de masas? En el siglo XIX se tenía el concepto de que la cultura de masas había surgido por la progresiva industrialización, la revolución en los transportes, en los comercios, el surgimiento de los medios de comunicación, y todo esto hacía que se perdieran cada vez más los vínculos tradicionales, lo que significaba que era más fácil acoplar a un individuo a una masa. ¿Qué es la masa? Bueno, voy a citar algo de Simmel, que dijo en 1917, y lo tengo anotado porque no me lo puedo aprender de memoria, es muy largo, pero yo creo que sí lo doy a entender, y lo tengo aquí para citarlo específicamente como él lo dijo. Él dijo que la masa es una formación nueva que no se basa en la personalidad de sus miembros, sino solo en aquellas partes que unifican a cada uno con todos los demás y equivalen a las formas más primitivas e ínfimas de la evolución orgánica. Más adelante, Simmel dice: las acciones de la masa apuntan directamente a su meta e intentan llegar a ella por la vía más breve. Esto hace que lo que las domine sea siempre una única idea, la más sencilla posible. Esto quiere decir que la masa es un conjunto de individuos o una gran colectividad en la que no necesariamente todos tienen la misma personalidad, pero tienen una misma idea que es breve, una misma idea que es sencilla. Después, en 1930, José Ortega y Gasset dijo algo que suena un poco cruel, pero que también voy a citar textualmente, y dice algo así: la cultura de masas es todo lo que no se valora a sí mismo, ni en bien ni en mal, mediante razones especiales, pero que se siente como todo el mundo, y sin embargo no se angustia, es más, se siente a sus anchas al reconocerse idéntico a los demás. Y luego, para concluir, dijo: la masa arrasa todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y seleccionado. Esto quiere decir que, según José Ortega y Gasset, él definió la cultura de masas como algo en lo que no existe ya el individuo, sino solo somos parte de un coágulo de personas que no se preocupan por tener personalidad, sino que al contrario se sienten cómodas de dejarse llevar por una masa que no los deja ser ni diferentes, ni extraños, ni extraordinarios, ni singulares, ni de ningún otro tipo. Antes de pasar a un análisis actual, vamos a entender otro punto que es como lo contrario que dijeron estas dos personas, y es algo que encontré en un artículo muy reciente de un docente boliviano que se llama Gustavo de Gesa, y básicamente Gustavo, textualmente también, dice lo siguiente: el actor no es víctima de los medios de comunicación, sino eso, un actor frente a ellos. Lo que quiere decir que Gustavo piensa que no solo somos individuos sin personalidad, sino que somos personas, somos actores, y podemos tener la posibilidad de actuar frente a la masa, y tenemos la posibilidad quizá de sobrevivir o sobresalir en la masa. Y bueno, una vez entendidos estos tres pensamientos, sigamos con un rápido análisis de algo que no sucedió hace tanto y que creo que el primer caso todos van a conocerlo y el segundo casi todos van a poder reconocerlo. El 25 de mayo de 2020, George Floyd murió asesinado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a mano de la brutalidad de 4 policías, en el que uno de ellos le presionó el cuello contra el asfalto hasta dejarlo sin aire, lo asfixió, y bueno, básicamente lo presionó durante 8 minutos mientras él decía que ya no podía respirar, hasta que ya no pudo respirar más, y alrededor de todo esto había mucha gente grabando. Bueno, en los días siguientes a esto hubo mucha indignación, mucha ira, mucho enojo, y comenzaron las protestas alrededor de todo el país en contra de la xenofobia, el racismo y la brutalidad policial. Y bueno, este fenómeno no solo se extendió en más de 30 estados en Estados Unidos y Canadá, sino en más de 5 países en el exterior, o yo creo que muchísimos más, porque inclusive aquí en México y en Latinoamérica lo vimos. Y bueno, en redes sociales empezó a surgir este hashtag llamado Black Lives Matter, o Las Vidas Negras Importan, que es un movimiento que hasta el día de hoy se sostiene. Y también hubo otro tipo de protestas, como el Blackout Tuesday, que fue el día en el que todos tenían que subir un cuadro negro a sus redes sociales para representar que estaban apoyando este movimiento y para representar que estaban a favor de este activismo político. Bueno, este es el primer caso.
El segundo caso, que digo que casi todos vamos a conocer, es el caso de Giovanni López Ramírez, ocurrido el 4 de mayo de 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México. ¿Qué pasó con Giovanni López? Bueno, Giovanni López una noche de hecho, salió a comer con su familia, con su hermano, y bueno, iban caminando por la calle cuando un policía se le acercó y le dijo que no traía cubrebocas, y él y su hermano empezaron a forcejear con el policía y con otros 10 policías más, y al final, entre todo este jaloneo, a Giovanni lo suben en una patrulla a punta de golpes entre 10 policías. En una llamada con un político les dicen que Giovanni solo va a permanecer unas horas en la comisaría y que va a hacer trabajo comunitario y que el otro día va a poder salir. Al otro día su familia se aproxima a la comisaría, preguntan por Giovanni y les dicen que Giovanni ni siquiera está en el municipio. Giovanni se encuentra en la capital del estado de Jalisco, aquí en Guadalajara, y les dicen que está en el Hospital Civil, que es uno de los hospitales públicos más importantes. Y bueno, su familia va al hospital porque se supone que a los policías se les había pasado la mano, que es un término para decir que básicamente lo habían golpeado de más. Y al llegar al hospital, su familia se encuentra con la noticia de que Giovanni está muerto por un impacto cráneoencefálico o un golpe en la cabeza muy fuerte. Y al llegar al hospital, él ya había llegado sin vida, lo que quiere decir que Giovanni no murió en el hospital, sino murió muchísimo antes. Bueno, este es el segundo fenómeno mediático. ¿Y qué generó? No unos días después, no unas semanas después, un mes exacto después, la gente se empezó a dar cuenta de este asunto. Aquí en Guadalajara se convocó a protestas en el centro, y estas protestas no hicieron más que dejar en claro que la brutalidad policía es un problema con el que lidiamos diariamente. Hay videos donde se jalonea a la gente, se golpea a la gente, se ofende, se amenaza, se insulta a la gente en las protestas, y fue un día bastante violento para esta ciudad. Al otro día, el 5 de mayo, apenas empezaban las protestas afuera de la fiscalía, cuando sujetos, que eran policías disfrazados de civiles con palos y bates, en autos sin placas, no identificables, empiezan a subir a los protestantes y los empiezan a llevar a comisarías, los empiezan a llevar a quién sabe dónde, y cuando los empiezan a soltar, que fueron muchísimas horas después, ya en la noche, los empiezan a soltar en lugares muy alejados de la ciudad, en las periferias, ya a las afueras, y básicamente esto fue pues una violación de los derechos humanos, porque el hecho de que levanten, que es otro término para decir que privar de vivir toda la gente, es una violación de los derechos humanos. ¿Qué generó esto? Bueno, pues esto también estuvo todo por medio de las redes sociales. Hubo un seguimiento total de la búsqueda de las personas, de los videos del acontecimiento con Giovanni. Básicamente fue un fenómeno mediático. Y bueno, estos dos fenómenos mediáticos, como podemos ver, se contraponen. George Floyd en Estados Unidos y Giovanni López en México. Por último, vamos a hacer un análisis y solo tengo 2 preguntas para hacer en este análisis, ya que hemos visto todas estas cuestiones. Mis 2 preguntas son: la primera, ¿cuál es nuestra participación en las redes sociales ante los fenómenos mediáticos? Que más que fenómenos, en realidad son reflejos de muchas veces problemáticas sociales. Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué papel jugamos nosotros en las problemáticas sociales reflejadas en un fenómeno mediático? La segunda pregunta es: ¿seguimos las causas por lo que nos dicen que hagamos o seguimos las causas porque de verdad las sentimos? Yo recuerdo algo muy claro, que cuando pasó lo de George Floyd y el Blackout Tuesday, mucha gente en México y en otros países de Latinoamérica comenzó a subir el cuadradito negro, y cuando hubo fotos de las protestas, de por ejemplo las comisarías quemadas, que hubo una foto muy icónica ahí, hubo mucha gente que lo celebró. Pero aquí en México, cuando hay otro tipo de protestas, no solo como la de Giovanni y las de los feminismos, también hay muchas quejas porque de repente existe un amor al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entonces mi cuestión es esa: ¿de verdad sentimos las causas porque queremos sentirlas, o simplemente seguimos una masa que nos dice que debemos seguir esa causa? Mi papel como comunicóloga, o como lo veo desde mi perspectiva, es la siguiente. Yo creo que muchas veces las redes sociales, ya lo había dicho con mucha gente anteriormente, no solo nos han acercado, también de cierta forma nos han segmentado,
nos han segregado y han creado barreras sociales que muchas veces no podemos tumbar. Creo que es importante que, como dijo Gustavo, más que ser individuos de una masa, seamos actores. Yo creo que tenemos el poder y el conocimiento, no solo para nosotros mismos, de generar un cambio, sino también podemos enseñarle a nuestros familiares, a nuestros amigos que no conocen, y no solo en los temas políticos como el de George Floyd y el de Giovanni. Yo creo que en cualquier cuestión, como lo es la cuestión de la sequía de agua en Latinoamérica, como es la cuestión de los feminicidios en Latinoamérica, como es la cuestión del calentamiento global, como es la cuestión de cualquier cosa, cualquier problemática. Yo creo que es importante que nosotros como comunicólogos la demos saber para que las personas que nos rodean la conozcan. Hay una frase que me surgió un día leyendo acerca de sociología que dice que toda lucha cotidiana es el resultado de toda lucha social. Lo que quiere decir que si tenemos una problemática pequeña, esa problemática no solo la estamos viviendo nosotros, es una problemática que, al ser parte nosotros de una colectividad como mexicanos, como estudiantes, como trabajadores, probablemente esas otras personas la están viviendo y no la están viendo. Entonces yo creo que de repente nuestro papel también es alzar la voz y actuar frente a los medios y los fenómenos mediáticos, tomarlos como una oportunidad para hacer que los demás entiendan cómo debe de ser lo que debemos tener para nuestro bienestar, como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes. Ese es mi punto de vista y yo creo que deberíamos todos los días buscar algo en lo que ayudar a los demás a abrir los ojos. Y bueno, eso fue mi análisis en la conducta de masas en fenómenos mediáticos, y recuerden, cualquier fenómeno mediático es una oportunidad para abrir los ojos. Yo soy Rebeca Murillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en 5º semestre. Esto es Sociología.